Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. El día de hoy vamos a revisar todas las opciones de optimización que tenemos en DaVinci Resolve para poder trabajar de una manera más fluida en estos equipos que por alguna razón no tienen o no cuentan con los recursos suficientes para una reproducción fluida, o incluso en aquellos equipos que, aunque tienen unas características fuertes, luego de que empezamos a aplicar en nuestra línea de tiempo diferentes efectos, clic compuestos, transiciones, composiciones de Fusion, la reproducción se ve afectada, empieza a verse lenta, lagueada o incluso se puede bloquear, y esto puede resultar ser muy frustrante. Puede que este video sea algo largo, pero si llegaste acá es porque realmente necesitas optimizar DaVinci Resolve, y te recomiendo ver el video completo y a detalle. Voy a dejar disponibles diferentes capítulos para que puedas revisar fácilmente, ir a un punto de tu interés, o luego de ver todo el video poder regresar fácilmente a cualquier punto que quieras repasar, y a medida de que vayas viendo el video puedas aplicar cada uno de estos ajustes a tu flujo de trabajo. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar a optimizar DaVinci Resolve. Lo primero que vamos a aprender es a identificar el estado de la GPU. Independientemente del equipo con el que contemos, DaVinci Resolve pone a disposición de nosotros un indicador para ver si la GPU está pudiendo reproducir en tiempo real o si tiene algún problema para hacer esto. Este indicador de GPU lo tenemos disponible en los visualizadores de la página de Media, Edit y Color. Cuando no estamos reproduciendo ningún video, vamos a observar un punto gris, pero una vez iniciemos la reproducción, este punto va a cambiar a color verde o color rojo, según sea el caso. Color verde cuando puede alcanzar reproducción en tiempo real, y color rojo cuando tiene algún inconveniente. Vamos a verlo. En este momento estoy reproduciendo este clip y DaVinci Resolve no tiene ningún inconveniente a reproducirlo, está a 30 cuadros por segundo. Ahora, por ejemplo, en este momento tengo una línea de tiempo en 8K y un video en RAW en 12K en mi línea de tiempo, y un título basado en Fusion, por lo cual es una línea de tiempo que en este momento es pesada para el sistema en el cual estoy trabajando, y la reproducción no va a ser fluida, no va a poder alcanzar nuestra reproducción en tiempo real. Vamos a verlo. Como podemos observar, en este momento alcanzo 2 cuadros por segundo, cuadro y medio por segundo. En este momento se está esforzando el equipo para tratar de hacer una reproducción. Por defecto, DaVinci Resolve va a intentar hacer esa reproducción en tiempo real, y por ende va a saltarse algunos fotogramas tratando de alcanzar esa reproducción en tiempo real según los FPS configurados en la línea de tiempo. Y como podemos observar en este momento, hace saltos en la reproducción para continuar y alcanzar el fin de la línea de tiempo en el tiempo establecido. Esto no es útil cuando queremos ver, por ejemplo, la composición de un título o de algún grafismo y queremos ver que cuadro a cuadro haya quedado bien realizada. En este caso tenemos una opción muy útil en el visualizador de nuestra página de Edit. Dirigiéndonos a los 3 puntos en la parte superior derecha, activamos la opción Show All Video Frames. Al activar Show All Video Frames, le damos la orden a DaVinci Resolve para que, sin importar la capacidad que tenga actualmente en GPU, reproduzca cuadro a cuadro nuestra línea de tiempo. Si tiene suficientes recursos y la línea de tiempo no es tan pesada, lo va a hacer en tiempo real, pero en este caso va a hacer una reproducción lenta, pero se van a dar cuenta que va a reproducir cuadro a cuadro nuestra línea de tiempo. Alcanzo 5 frames por segundo, pero puedo ver exactamente cuadro a cuadro cómo es el video y cómo es la composición gráfica o el título que estoy viendo en este momento de Fusion, y cómo va a ser el resultado una vez aplique ciertas optimizaciones a mi línea de tiempo. En el paso a paso que vamos a ver para optimizar DaVinci Resolve, la primera herramienta que vamos a aprender a utilizar es el modo Performance. Para activar el modo Performance vamos a DaVinci Resolve Preferencias, o podemos utilizar el atajo de teclado Control más coma. Control más coma. En las opciones de usuario, en el apartado Playback Settings, vamos a encontrar el Performance Mode, que por defecto va a estar en automático. Podemos deshabilitarlo completamente, dejarlo en automático, o activar su modo manual, y podemos optimizar el tamaño, la calidad de codificación automática que hace DaVinci Resolve, el modo de procesamiento de imagen. Cuando activamos el modo Performance en modo manual y aseguramos que DaVinci Resolve aplique las 3 optimizaciones en todo momento nuestro flujo de trabajo, en la mayoría de los equipos van a observar una mejora significativa en la reproducción de su línea de tiempo. Cabe resaltar que al activar este modo Performance se puede ver afectada en cierta medida la calidad de la imagen que puedan ver en su visualizador.
Este modo performance es especialmente útil para editores y compositores de audio que no tienen o no necesitan la fidelidad total del color en su reproducción. Ahora, es bueno tener en cuenta que este modo performance no afecta de ningún modo la calidad de salida de nuestra línea de tiempo. Al momento de exportar, DaVinci Resolve utilizará toda la calidad disponible para esta exportación. Mi recomendación es que tanto editores como mezcladores de audio tengan esta opción disponible, activada en modo manual y con todas las herramientas activadas todo el tiempo. No necesitan desactivarla. Ahora, por el contrario, un colorista, el cual busca la máxima fidelidad del color durante su proceso de color y finalización, por el contrario, debería o debe tener este modo performance completamente deshabilitado para evitar que este reste calidad a las imágenes en el momento del proceso de color grading. En este caso, para ver las optimizaciones, voy a dejar el modo activado y vamos a reproducir nuestra línea de tiempo actual. En este momento ya observo una mejora significativa en la reproducción. Cabe resaltar que en este momento tengo una línea de tiempo en Full HD, pero el video que estamos reproduciendo, que estamos observando, es un bitrate en 12K. La siguiente opción que vamos a revisar es el Timeline Proxy. El Timeline Proxy no tiene nada que ver con nuestro Proxy Media que revisaremos más adelante. Cuando utilizamos la opción de Timeline Proxy, no estamos generando nuevos archivos media. Únicamente le estamos diciendo a DaVinci Resolve en qué calidad queremos que nos muestre la media en el visualizador que estemos trabajando. Podemos trabajarla a tamaño completo, en la mitad, en un cuarto. Vamos a observar qué sucede, por ejemplo, en este grafismo que tengo actualmente, el cual está en este momento configurado a su tamaño completo. Cuando activamos esta opción en nuestro menú Playback, Timeline Proxy Resolution, y voy a activar en este momento un cuarto. Como pueden ver en este momento en el visualizador, la calidad se ve disminuida, la calidad de reproducción, dado que DaVinci Resolve automáticamente está recortando a un cuarto de su resolución tanto el video como el grafismo. Pero esto permite que podamos hacer una reproducción muchísimo más fluida en esos equipos que están limitados en recursos. Cabe resaltar que al activar esta opción no estamos perdiendo ningún tipo de propiedad de los gráficos o de las cosas que apliquemos a nuestra línea de tiempo. En el momento en el cual, por ejemplo, ya terminé de hacer ese procedimiento que quería visualizar a tiempo real y quiero volver a trabajar mi línea de tiempo con normalidad, puedo desactivar el Timeline Proxy Resolution y nuevamente veo el grafismo a máxima calidad. Antes de continuar, quiero pedirte una cosa: suscríbete al canal para estar atento de todas las novedades y de los videos que iré publicando semana a semana sobre DaVinci Resolve. La siguiente opción de optimización que vamos a revisar es la reducción de calidad de decodificación de archivos RAW. Esta reducción de calidad de decodificación es una opción útil que tenemos aquellas personas que necesiten trabajar con archivos RAW de diferentes marcas. Vamos a revisar dónde podemos modificar esta opción de optimización. Vamos a abrir nuestros Project Settings con el acceso directo de teclado Mayus o Shift 9. Una vez estamos en la configuración del proyecto, vamos a la opción denominada Camera RAW. Y una vez en Camera RAW podemos seleccionar, por ejemplo, el perfil de RAW que estamos utilizando. En este caso tengo un Blackmagic RAW. La calidad de decodificación que por defecto vamos a dejar a estos archivos, podemos seleccionar que esté a full resolución, a la mitad, a un cuarto o a un octavo de la resolución original. Si por ejemplo en este caso yo selecciono un cuarto de resolución, todos los archivos RAW que importe a mi línea de tiempo y que esté trabajando en este proyecto se van a decodificar directamente a un cuarto de su tamaño, lo cual es muy útil para el momento de la edición poder hacer un trabajo muchísimo más fluido en estos equipos que no tienen suficientes recursos para procesar un archivo, por ejemplo, de 12K. Una vez hemos terminado la configuración, podemos dar en guardar y DaVinci Resolve va a decodificar ahora estos archivos RAW directamente a un cuarto de su resolución, lo cual va a mejorar significativamente la reproducción y la edición de estos archivos. Esta opción también la podemos seleccionar o utilizar directamente en estos archivos RAW desde la opción Camera RAW, configurando la calidad de decodificación de estos archivos si queremos hacerlo de manera independiente o clip por clip. En este momento está configurada o se está usando la configuración del proyecto, la que hemos previamente configurado a un cuarto, pero puedo decirle que utilice la resolución completa u otra resolución. Al momento de exportar este proyecto debemos desactivar esta opción, pero una opción más útil y para evitar errores o posiblemente olvidos en desactivar esta opción es directamente en nuestro proyecto en la página de Deliver.
en nuestras opciones avanzadas, en el menú de opciones avanzadas, podemos activar la opción denominada Force the Buyer to Highest Quality. Una vez hemos activado esta opción, directamente DaVinci Resolve al momento de la exportación va a reconocer estos archivos RAW y va a utilizar su máxima calidad disponible para la exportación. La siguiente opción de optimización que vamos a revisar es el Smart Cache o la caché inteligente y también la caché de usuario, ya que podemos hacer que DaVinci Resolve de manera automática gestione esta caché en la línea de tiempo o podemos hacerlo de manera manual. Vamos a revisar a continuación cómo hacerlo. Primero, esta caché inteligente o este Smart Cache lo podemos habilitar desde la opción Playback, Render Cache y tenemos tres opciones: desactivado, Smart o inteligente y usuario. También podemos intercambiar estas tres opciones desde el atajo de teclado Alt R. Por ejemplo, en este momento sabemos que está desactivado. Cuando yo utilice Alt R, en este momento ha pasado a Smart. Y si nuevamente utilizo Alt R, ha pasado a usuario. Una tercera vez y vuelve a estar desactivado. Que a diferencia de los archivos optimizados y el Proximity que vamos a revisar más adelante, el Render Cache actúa únicamente sobre los clips que tengamos en nuestra línea de tiempo y tiene unos estados o flujo de trabajo en este Render Cache. El primer Render Cache que vamos a revisar es el Render Cache de Fusion, posterior Render Cache de color y por último Render Cache de secuencias. Pero antes de eso es importante que puedan entender de qué manera funciona DaVinci Resolve y todo el flujo de trabajo respecto al color, respecto a las composiciones. Vamos a ver una diapositiva que ilustra de una manera más sencilla lo que quiero referirles. Primero, cuando ingresamos media en nuestra línea de tiempo, la vamos a ver reflejada en nuestro visualizador, nuestros visualizadores de la línea de tiempo de la página de Cap y de Edit, y este es nuestro Source Media. De acá pasa directamente a la página de Fusion. Acá podemos hacer efectos visuales, composición en 3D, traqueo, diferentes actividades digamos que avanzadas. La página de Fusion es la página más pesada del software y la cual más exige que tengamos un equipo robusto. De la página de Fusion, la imagen o el flujo de trabajo pasa a la página de color, donde vamos a hacer nuestro color grading, aplicar otra serie de OpenEffect, por ejemplo, y todo lo que hagamos en las páginas anteriores nuevamente se va a ver reflejado en nuestra página de Edit, donde pues ya podemos hacer la finalización y pasar a la página de Deliver. Vamos a ver cómo se organiza el contenido almacenado en caché mediante unos ejemplos para que podamos entenderlo muy bien. Voy a activar nuestro Render Cache Smart y vamos a comenzar. Lo primero que guarda en caché el Render Smart es, por ejemplo, formatos muy pesados como el VRAW. Una vez coloco este video VRAW aquí, podemos ver esta línea roja que determina que está pendiente por guardar en caché esta composición, y una vez esta línea se ha vuelto azul, quiere decir que ya se ha renderizado en caché. Ya he hecho esta decodificación que hemos configurado previamente y podemos ver en tiempo real la reproducción de este video. También almacena clips a los que, por ejemplo, le aplicamos un Retime Control, ¿cierto? Por ejemplo, a este clip le voy a agregar una opción de Retime denominada Optical Flow. Una vez se ha activado Optical Flow, inicia el almacenamiento del mismo en caché. Nuevamente tenemos la línea roja y una vez lo ha renderizado o lo ha almacenado en caché, podemos observar este efecto que he creado en tiempo real. Un clip que tiene un efecto o un grafismo creado en la página de Fusion. Por ejemplo, en este caso voy a agregar un texto simple y le voy a agregar una pequeña animación a este texto simple donde tenemos su ubicación acá y al final del clip tenemos su ubicación a este otro lado. Este clip, que ahora tiene una composición en Fusion, también se almacena en caché. Y por último, los títulos o generadores que agreguemos directamente a nuestra página de Edit. Por ejemplo, una vez agrego este título, directamente DaVinci Resolve va a empezar el proceso de la renderización en caché del mismo para poder garantizar una reproducción fluida. La siguiente información en caché que almacena DaVinci Resolve es la referente a los nodos de color. Por ejemplo, vamos a llevar este clip a la página de color, vamos a crear una gradación básica para explicar cómo funciona esta renderización en caché en la página de color. Si por ejemplo yo en mi primer nodo le agrego un poquito de contraste a esta imagen, voy a llevar mis altas luces a unos tonos más naranjas, mis sombras a unos tonos más cienes, y he hecho esta gradación básica en este nodo. Al ser un proceso que no emplea gran cantidad de GPU, no lo renderiza por defecto en caché, diferente
Finalmente, si utilizo operaciones intensas como la reducción de ruido, desenfoque de movimiento o cualquier plugin de FX o OpenFX que aplique a mis nodos. Si por ejemplo yo a este nodo le aplico una reducción de ruido, podemos observar que el nombre del nodo o la numeración del nodo se ha vuelto de un color rojo y directamente DaVinci Resolve empieza a renderizarlo. Una vez finaliza la renderización de este nodo se vuelve de color azul. Quiere decir que ya está renderizado en caché. Esta renderización se aplica al nodo actual y a los nodos que estén detrás de él o por encima de él en el flujo de los nodos. En este caso, a este primer nodo. Si realizo cualquier clase de cambio en mi primer nodo, DaVinci Resolve nuevamente va a realizar el proceso de renderización en caché, porque esta renderización en caché del segundo nodo afecta a los nodos que estén por encima en el árbol de nodos al que se está renderizando en caché. Si en este momento a este nodo le hago cualquier variación en su gradación de color, nuevamente DaVinci Resolve inicia el proceso de renderización en caché de estos dos nodos. Pero si afecto o trabajo con un nodo que está posterior al que está renderizado en caché, voy a trabajar sobre la renderización en caché que se hizo en los nodos anteriores y por consiguiente no se va a volver a ejecutar esta renderización en caché. Si en este caso yo hago alguna ventana, por ejemplo, y hago una gradación acá sin mucho sentido, pero para el ejemplo, pueden observar que en este momento la renderización en caché del nodo anterior se mantiene. No es necesario que se vuelva a realizar. El tercer tipo de renderizaciones en caché que se hace es la caché de secuencias. En esta están las transiciones de video, están los clics compuestos que podamos aplicar. Por ejemplo, acá tengo una línea de tiempo. Esta línea de tiempo le voy a agregar un modo de composición de board lineal y DaVinci Resolve inicia a hacer su renderización en caché. Como les mencionaba, esta renderización en caché únicamente se aplica a la línea de tiempo, no se aplica a la media de nuestro media pool ni a la fuente, diferente a los medios optimizados y a la render media que vamos a revisar más adelante. Ahora vamos a revisar el formato de este render caché y dónde se almacena. Para poder entrar a la configuración de formato y ubicación del render caché, vamos a entrar a nuestro project settings con el atajo de teclado Mayus y 9. En la opción Master Settings, en nuestra opción Optimized Media and Render Cache, podemos configurar el formato de este render caché. Tenemos disponibles estos formatos en Windows y en Mac hay unos más como lo es el ProRes. Si queremos, por ejemplo, mantener la calidad de los archivos originales en este render caché, si son archivos de mucha calidad en subsampling 422, 444, por ejemplo, vamos a querer utilizar para el render caché formato sin comprimir de 10 bits, 16 bits flotante, HDR o un DNX HDR 444 HDR. Esto para Windows. En Mac tenemos el ProRes 444. ¿Qué criterio debemos tener en cuenta para la elección del formato del render caché? Un formato de mayor calidad exige más potencia y capacidad, se almacena más rápido y nos da una fidelidad de color mucho mayor. Para equipos con una menor capacidad podemos elegir los formatos más livianos, los cuales se almacenan un poco más lento, pueden comprometer la calidad de imagen, pero facilitan una reproducción mucho más rápida al momento del cual han sido generados estos render caché. En este caso y para el ejemplo que estamos utilizando, estoy configurando el DNX HDR LB, que es el formato más liviano del DNX. Adicionalmente podemos configurar cuánto tiempo va a tomar DaVinci después de que dejamos de realizar alguna actividad en la línea de tiempo que estamos quietos para empezar a generar este render caché. Este render caché se almacena por defecto en el primer volumen que configuremos en las opciones del sistema de DaVinci Resolve en la opción Media Storage Location. Por ejemplo, en este caso por defecto se almacenarían en C, temporales Resolve en C, que es la carpeta que yo he especificado para este fin. Es importante que la unidad o el volumen que se seleccione para guardar este render caché sea un volumen que esté conectado permanentemente al equipo. Podemos personalizar o elegir a preferencia en qué carpeta queremos que se almacene este render caché en nuestro sistema. Por ejemplo, en este caso quiero que se renderice aquí. Podemos habilitar una opción en nuestra página de Deliver en las opciones avanzadas para darle la orden a DaVinci que en el momento de una exportación haga uso de este render caché. Esto puede ser útil, por ejemplo, en los casos en los cuales queremos hacer una exportación rápida para ver una vista previa de nuestra línea de tiempo, o si hemos utilizado un render caché con un formato con una calidad igual a la media original que tenemos, podemos hacer que se haga una exportación mucho
más rápida, mucho más ágil y vamos a mantener la misma calidad en el resultado final. DaVinci Resolve en su versión 18.5 ha agregado una nueva herramienta de administración de esta caché para poder eliminarla fácilmente. ¿Dónde la encontramos? Vamos a nuestro menú Playback, vamos a la opción Delete Render Cache y en la primera opción tenemos una opción denominada Manage Cache Data. Una vez en esta ventana podemos elegir si observamos los Project Libraries locales en red o en cloud o todos. Podemos seleccionar en cuál Media Library queremos administrar o si queremos administrarlos todos. Ver en las columnas la localización que tenemos de la librería, el nombre, los proyectos que estas incluyen y el tamaño del render caché que actualmente están ocupando. Por ejemplo, en este momento tengo 16 GB de render caché en el proyecto que estoy trabajando actualmente. Si quisiera eliminarlos, basta con checar esta casilla y utilizar el botón Clear Cache. Cabe mencionar que este botón no tiene un cuadro de advertencia posterior. No nos va a confirmar si queremos o no borrar la caché. Al momento de darle clic a este botón, inmediatamente DaVinci Resolve va a borrar el caché de esos proyectos o del proyecto seleccionado. Adicionalmente también podemos utilizar en la opción de eliminar render caché respecto al proyecto actualmente en uso, eliminar todo su render caché, los que no están en uso o los clips que tengamos seleccionados. Por ejemplo, si yo quiero eliminar el render caché de este clip y de este clip, lo selecciono, voy a Playback, Delete Render Caché y clips seleccionados. DaVinci Resolve me pregunta si estoy seguro. Si quiero eliminar ese render caché, en este momento le voy a dar Delete y DaVinci Resolve ha eliminado ese render caché, pero como tengo habilitada la opción automática, nuevamente DaVinci Resolve está creando ese render caché para estos clips. La siguiente opción de optimización que vamos a revisar es la denominada medios optimizados o Optimized Media. Tanto los medios optimizados como Proxy Media, que vamos a revisar más adelante, se genera directamente en la media fuente, en el archivo fuente, en los archivos que tenemos en nuestro media pool. Antes de generar medios optimizados, vamos a revisar dónde puedo seleccionar tanto la resolución que va a mantener este medio optimizado como su formato. Vamos a ingresar a Project Settings con el atajo de teclado Shift 9. Una vez estamos en Master Settings, vamos a revisar la tercera y cuarta opción. La tercera va a determinar la resolución de esta media optimizada y la siguiente va a determinar el formato que va a utilizar. Tenemos la opción de original, mitad, un cuarto, un octavo, un 16avo o elegir automáticamente. Cuando seleccionamos elegir automáticamente, DaVinci Resolve va a crear estos medios optimizados en relación a la línea de tiempo que estemos utilizando. Me explico. En este caso tengo una línea de tiempo en Full HD que selecciona automáticamente la resolución en la cual va a crear este Proxy Media. Va a recortar en tamaño los videos que sean, por ejemplo, 8K, 4K, 12K. Los videos que estén a 1080 o inferior no les va a cambiar su tamaño porque estoy trabajando en la línea de tiempo Full HD. Ahora, respecto al formato de esta media optimizada, debemos tener en cuenta si vamos a utilizar la misma para gradación de color o si necesitamos que mantenga un canal alfa. Para gradación de color es recomendado utilizar el Float 16 bit, el ProRes 444, esto en sistemas operativos Mac, o el DNX HR 444 en Windows. Si necesitamos mantener un canal alfa, vamos a utilizar las opciones sin comprimir. Podemos utilizar el DNX 44 en sistemas operativos Mac. Las opciones de ProRes respecto a unas pruebas que realicé previamente. Podemos utilizar también hasta DNX HR SQ y este mantendrá nuestro canal alfa. Tengamos en cuenta que al usar estos codecs no vamos a tener o no vamos a garantizar la máxima calidad para, por ejemplo, gradaciones de color. Y antes de continuar, quiero que sepas que en la descripción de este video y en la información del canal tienes acceso a un link donde puedes acceder a clases personalizadas conmigo. Podemos revisar el tema de DaVinci Resolve que desees, podemos programar una clase magistral, abordar en profundidad cierto proceso, cierto procedimiento que quieras aprender. Estos medios optimizados los podemos activar o desactivar en la línea de tiempo de manera muy rápida. Vamos a verlo. Por ejemplo, si en este momento tuviese medios optimizados en esta línea de tiempo, basta con ir a nuestra opción Playback y deshabilitar esta primera opción denominada Usar medios optimizados si están disponibles. Al estar deshabilitada, los clips que observaremos en la línea de tiempo van a ser los originales. Para generar media optimizada, sea desde nuestro clip original o desde la línea de tiempo, vamos a
seleccionar los clips a los cuales queremos aplicarle este procedimiento, clic derecho y generar Optimized Media. DaVinci Resolve nos muestra una ventana donde vemos el avance de este procedimiento y una vez ha finalizado ya tendremos disponible directamente esta media optimizada. Es importante tener en cuenta que esta media optimizada no se exporta con el Media Manager o con el Project Manager. Podemos habilitar la exportación o el uso de esta media optimizada también en la página de Deliver. Podemos activar la opción Use Optimized Media para forzar a DaVinci Resolve a hacer uso de esta media optimizada en la exportación de esta línea de tiempo. Ahora, estos medios optimizados no son accesibles al usuario. No podemos copiarlos y pegarlos en otra parte, no podemos llevarlos. Ellos están directamente ligados al proyecto actual y pueden utilizarse en cualquier proyecto de este Media Library en el cual estén generados. Si por ejemplo en este Media Library utilizo uno o dos clips que tienen medios optimizados, esta optimización de los medios se verá reflejado en los demás proyectos, pero no podemos compartir estos medios optimizados a otro equipo o en otro sistema, ya que son archivos que se generan directamente dentro y para DaVinci Resolve, diferente a los medios proxies que vamos a ver a continuación. La siguiente opción de optimización en DaVinci Resolve es el uso de medios proxy. Los medios proxy son una versión nueva de la media que estamos utilizando. Estos medios proxy pueden estar en la misma resolución de la fuente o en resoluciones menores. Y la idea de estos medios proxy muchas veces es poder llevar videos que están en un formato muy comprimido a un formato menos comprimido, más liviano para el software en el cual estamos trabajando y poder trabajarlo de una manera mucho más rápida y fluida nuestra línea de tiempo. Una característica muy importante de los proxy media, a diferencia de los medios optimizados, es que los proxy media son completamente portables. Podemos llevarlos, podemos enviárselos a un compañero, podemos trabajar directamente con ellos y ya vamos a revisar cómo. Podemos trabajar de manera remota con ellos y vamos a revisar a continuación cómo hacerlo. Estos proxy media están vinculados a la media original a través de metadata. Nuevamente en nuestras opciones del Project Settings vamos a seleccionar la resolución y el formato de esta proxy media. De igual manera, si la dejamos automática, DaVinci Resolve le restará resolución a estos medios que tengan una resolución superior a la línea de tiempo actual, o podemos seleccionar de manera personalizada de qué tamaño queremos que se generen estos proxies. En este caso lo voy a dejar automático. Ahora el formato, si queremos mantener la máxima calidad en un formato descomprimido, en Windows utilizaremos DNxHR 444 y en Mac utilizaremos el ProRes. Ahora, si lo que quiero es que este proxy media sea lo más liviano posible, pues utilizaremos DNX, HRSQ o LB. Por defecto, estos proxies generados también se almacenan en la carpeta de temporales de DaVinci Resolve, pero para tener una mejor organización de esta proxy media, podemos entrar a las configuraciones de DaVinci Resolve, Sistema, Media Storage y seleccionar en dónde queremos que se almacenen estos archivos. Tenemos tres opciones: usar la configuración del proyecto, que guardará automáticamente estos proxies en la carpeta de temporales. Podemos decirle que cada vez que se vaya a generar proxy me pregunte en qué parte quiero almacenarla, y la opción que más me gusta usar es que se cree una subcarpeta proxy directamente en la ubicación donde está la media original, ya que podemos ser un poco más organizados con esta opción. Ahora, por ejemplo, voy a seleccionar estos tres medios y vamos dando clic derecho a seleccionar la opción generar proxy media. Nuevamente DaVinci Resolve nos da una ventana con el progreso, y una vez se ha generado esta proxy media podemos observar este nuevo icono en nuestro media pool en estos archivos que tengan proxy media. Este icono que podemos observar en este momento acá es el indicador de que este archivo actualmente tiene vinculada una proxy media. Es importante mencionar que al generar proxy de medios que tienen vinculado un audio separado, el proxy va a incluir este audio, pero lo va a incluir inserto o incrustado en el video proxy, no lo va a incluir de manera separada. Ahora, ¿cómo podemos gestionar estos archivos proxy o saber si tenemos vinculados archivos proxy a un video y qué resolución tienen y dónde están almacenados? En nuestra página de media vamos a utilizar la visualización en lista y vamos a habilitar la columna denominada proxy y la columna denominada
Proxy Media Path. Una vez hemos seleccionado o hemos habilitado estas dos opciones, podemos observar que los clips que no tienen un proxy habilitado nos lo muestra en nuestra columna de proxy. Los que tienen un proxy nos está mostrando la resolución de la misma, que en este momento tiene la misma resolución del archivo original, y en Proxy Media Path podemos observar el directorio en el cual está almacenado este media proxy. Podemos también abrir la localización de este archivo original y podemos ver que se creó una carpeta denominada proxy, la cual contiene los media proxy que hemos generado. Es importante esto porque los proxy, así lo desvinculemos en DaVinci Resolve, no se eliminan. La única manera de eliminar proxies es de manera manual, directamente desde el explorador de archivos de nuestro sistema operativo. Entonces, al tener una organización de carpetas, podemos eliminar más fácilmente los proxies que ya no empleemos. De manera general, podemos generar proxies de tres maneras. Directamente en DaVinci Resolve, con el procedimiento que acabo de mencionar, podemos utilizar el software anexo a la instalación de DaVinci Resolve denominado Blackmagic Proxy Generator, y podemos utilizar un programa externo como el denominado Handbrake o el Media Encoder de Adobe. Ahora vamos a revisar el uso del Blackmagic Proxy Generator y por qué es una buena opción que podemos considerar a la hora de querer generar Proxy Media. Una vez abrimos el Blackmagic Proxy Generator y la primera vez que lo ejecutemos, nos va a solicitar que seleccionemos una carpeta de vigilancia, una carpeta la cual va a estar revisando constantemente qué medios hay dentro de esta, y si no tienen proxy los va a generar de manera automática. En este caso voy a seleccionar una carpeta que he denominado vigilada. Podemos agregar cuantas carpetas querramos vigilar, no hay un límite, y el Blackmagic Proxy Generator es una aplicación que funciona separada a DaVinci Resolve, a diferencia de cuando generamos proxy directamente en DaVinci Resolve, que no podemos utilizar el software hasta que el proceso de generación de esta proxy media finalice. En este caso estoy generando proxy media para estos archivos, no puedo hacer absolutamente nada más en DaVinci Resolve hasta que finalice este proceso de la generación del proxy media. Ahora en Blackmagic Proxy Generator podemos asignar esa tarea de generación de proxy, la cual se seguirá ejecutando en segundo plano, y a la vez podemos seguir trabajando en tareas creativas en DaVinci Resolve. Tenemos disponibles tres formatos de proxy media en Windows y un cuarto formato en Mac, el cual es un ProRes. Podemos en este caso seleccionar dos formatos de 8 bits 420 o un formato H265 10 bits 420. Los tres formatos de proxy van a estar limitados a 1080p sin importar resolución original de la media que vayamos a generar acá. Puede ser 4K, puede ser 1080, 8K, 12K. Todo el proxy media que va a generar este software va a ir a 1080. Ahora, cuando yo utilizo este botón Start, el Blackmagic Proxy Generator va a estar revisando esa carpeta. En este momento, como no he encontrado ningún video dentro de la misma, no está ejecutando ninguna tarea. Si yo a esta carpeta vigilada le incluyo un video, el Blackmagic Proxy Generator automáticamente va a empezar a generar este proxy media en el formato que he seleccionado. Una vez ha finalizado la tarea, nos muestra aquí el estado de completado y en la carpeta podemos observar el nuevo video que se ha generado. Tenemos tres columnas, una que muestra el volumen de la carpeta que se ha incluido, una segunda columna que muestra el nombre de esa carpeta y una tercera columna que muestra el estado, una denominada Waiting. Cuando iniciamos el proceso de generación de proxies, nos va a mostrar cuántos videos en total va a transcodificar y el avance en este proceso. En este momento son 2 de 14 videos, y una vez ha terminado la tarea de transcodificación de estos videos tendremos el status complete. Ahora bien, en la tercera opción que tenemos para creación de archivos proxy con un programa o un software externo, es importante tener en cuenta, uno, que los archivos proxy deben tener un código de tiempo idéntico al del archivo fuente. Estos archivos proxy deben tener el mismo nombre que el archivo de origen, excluyendo las extensiones. Los archivos proxy deben tener la misma frecuencia de imagen que el archivo de origen, y el formato y el código utilizado para estos medios proxy deben ser compatibles con DaVinci Resolve. Ahora, estos archivos proxy podemos vincularlos y desvincularlos. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si en un mismo video tengo diferentes archivos proxy, quizá en diferente resolución o en diferente formato, y quiero utilizar uno diferente, pues desvinculo el proxy que tengo actualmente y vinculo otro. Si quiero desvincular, basta con darle clic derecho al clip al cual deseo hacerle este cambio y utilizar la opción denominada Unlink Proxy Media. Ahora, si quiero nuevamente vincularle una media proxy, le damos clic derecho, le damos
a relinkear Proximidia, buscamos el directorio en el cual se encuentra esta Proximidia y una vez estamos en el directorio del Proximidia, seleccionamos el Proximidia que queremos utilizar y esta quedará nuevamente vinculada al clip. Ahora este Proximidia, al igual que con los medios optimizados, en nuestra página de Deriver podemos activar esta opción para que el momento de la exportación DaVinci haga uso de estos archivos y si por ejemplo tienen la misma calidad que los archivos originales, podemos perfectamente usarlos para nuestro render final o con la calidad reducida para hacer un render de prueba o ejemplo que necesitemos hacer rápidamente. Los Proximidia son muy útiles para hacer trabajos fuera de casa o para enviárselo por ejemplo a un editor remoto, ya que podemos generar versiones mucho más livianas y pequeñas de la media original, exportar un DRA que únicamente utilice estos archivos proxy y enviarlo por internet o por ejemplo llevarnos ese proyecto, este DRA en un pendrive, trabajar en un equipo más sencillo, más básico y luego volver por ejemplo al estudio y trabajar con los archivos completos. Vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, si yo sé que tengo una línea de tiempo en la cual ya cuento con todos los medios con Proximidia, vamos a nuestro Project Manager y vamos a utilizar la opción denominada Export Project Archive. Selecciono una carpeta en la cual quiero guardar este Project Archive y una vez le doy a la opción guardar, obtengo esta ventana de confirmación en la cual puedo seleccionar la Proximidia, deshabilitar por ejemplo los media files donde están la media original, también puedo desactivar los render caché y este Project Archive únicamente utilizará la Proximidia para crear un contenedor que tiene todos los archivos multimedia necesarios para trabajar este proyecto. Ahora bien, si existen medios en el proyecto actual que no tienen Proximidia, DaVinci Resolve utilizará los medios originales y los empaquetará. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, si nuestra intención es poder enviar este Project Archive, por ejemplo, por correo electrónico, por una nube o una mensajería instantánea, debemos estar completamente seguros que usamos un formato de Proximidia muy liviano, una resolución baja como 1080 y que todos los medios utilizados en ese proyecto ya tienen aplicado este Proximidia. Proximidia versus Proxy Timeline. Recordemos, el Proxy Timeline es únicamente una opción en la cual DaVinci Resolve va a reproducir en nuestro visor a la mitad o a un cuarto de su resolución original los clips que tengamos en nuestra línea de tiempo. No estamos creando nuevos archivos, a diferencia que con nuestra Proximidia, directamente desde la base del archivo estamos creando nuevos archivos con una resolución igual o menor y con un códec menos comprimido que sea más fácil de trabajar o más digerible por el software. Ahora, Proximidia versus Smart Cache. El Smart Cache, solo se aplica a los medios que están en nuestra línea de tiempo. El Proximidia lo podemos aplicar a todos los medios que tengamos en nuestro proyecto, al Media Pool, directamente en la base y, como les mencioné, podemos exportarlo. El Render Cache únicamente es usable en el proyecto en el cual estamos trabajando o en otros proyectos en la misma librería de proyectos que se vaya a utilizar los mismos medios proxy frente a medios optimizados. Los medios proxy son portables, los podemos enviar a otras personas. Los medios optimizados únicamente están disponibles dentro de DaVinci Resolve, no los podemos mover. Ahora, todas estas optimizaciones que he mencionado ¿pueden funcionar juntas? Claro que sí. Según la necesidad que tengamos en nuestro sistema operativo, los recursos que tengamos actualmente disponibles, podemos combinar unas y otras opciones de optimización según lo necesitemos. Puede que en algunos casos únicamente necesitemos utilizar un Proximidia o un Render Cache. Puede que en otros casos necesitemos hacer uso de todas las opciones de optimización que he mencionado. Y la última opción, pero no menos importante, de optimización que quiero enseñarles es la denominada Render in Place. Render in Place es realmente útil en muchos casos cuando todas esas opciones de optimización que he mencionado no son suficientes para tener una reproducción fluida en nuestra línea de tiempo. Vamos a ver de qué se trata. Voy a hacer un ejemplo sencillo de Render in Place. En esta parte de mi línea de tiempo quiero aplicar un título. Pero resulta que este título, en ciertos casos o en equipos que están mucho más limitados, no es posible su reproducción en tiempo real, están lagueados. Este elemento en este momento es una composición de Fusion, ¿cierto? Y este elemento en este momento aún puedo hacerle
cambios, hacerle ciertas alteraciones a esta composición. Pero como es una composición de Fusion que debe ser interpretada cuadro a cuadro, en ciertos equipos puede que no funcione de la mejor manera. Entonces vamos a hacer uso de la opción Render in Place, dando clic derecho en este grafismo y utilizando la opción Render in Place. DaVinci Resolve nos permite escoger el formato y el código en el cual vamos a hacer este Render in Place. Lo que vamos a hacer es puntualmente renderizar ese clip y crear un video, crear una media a partir de esa composición de Fusion. Si queremos mantener el canal alfa y por consiguiente la transparencia en este grafismo, es importante utilizar los formatos que les mencioné anteriormente, pero les recomiendo, para tener este canal alfa y que sea liviano, utilizar el códec DNxHR, y en su tipo podemos utilizar DNxHR SQ, que es el más liviano de los anteriores, el más compacto, pero mantiene el canal alfa. El LB ya no. DNxHR SQ, y vamos a utilizar render. Posterior nos dice DaVinci, o nos permite escoger en qué parte queremos guardar este archivo. Lo voy a dejar en la carpeta de temporales. Él comienza a renderizar este título. Es una renderización similar o igual a la que hacemos cuando entregamos un video final, cuando renderizamos la línea de tiempo final. Y una vez ha finalizado este render in place, podemos ver que este elemento ahora es un video, ya no es un grafismo. Ya no puedo cambiar el texto que tengo en él. Ya si lo abro, por ejemplo, en Fusion, ya veo que tengo un media in y un media out. Ya no tengo todas las opciones que tenía en esta composición de Fusion, pero la reproducción va a ser completamente fluida y es una opción muy útil, incluso en los casos en los cuales muchas veces tenemos estas composiciones en Fusion y equipos más sencillos, al momento de tratar de renderizar la línea de tiempo, reciben un error con las composiciones de Fusion. Les recomiendo utilizar Render in Place, es muy útil. Ahora, resulta que tengo este video, pero he cometido un error o quiero cambiar algo en el text. No tengo que crear un nuevo grafismo, puedo dar clic derecho en este video y ahora utilizar esta nueva opción que surge debajo de Render in Place, denominada Decompose to Original. Al utilizar Decompose to Original, regresará nuevamente el grafismo que teníamos acá y estará disponible para cambiar el texto. Podremos cambiar su color y hacer las modificaciones que necesitemos hacer en este grafismo. Nuevamente, si no tenemos reproducción en tiempo real del grafismo, podemos utilizar Render in Place, DNxHR renderizamos. El Render in Place que hicimos inicialmente no se perdió, no se borró, sigue en esa carpeta y ocupa espacio. Tenemos aquí este nuevo Render in Place y tenemos acá el que había hecho anteriormente. Están los dos. Estos dos archivos están en la carpeta que yo he seleccionado y no se van a eliminar automáticamente. Es bueno tener en cuenta, al finalizar nuestra edición, ir a esa carpeta donde creamos estos archivos, y si ya no los vamos a emplear más, eliminarlos, ya que muchas veces ocupan gran espacio en nuestro sistema y nos va a generar dificultades. Ahora vamos a ver unas optimizaciones bonus que son un poquitico más sencillas, pero también pueden ser útiles en estos sistemas que son mucho más limitados. La primera opción que recomiendo usar es ajustar la resolución en la línea de tiempo. Si por ejemplo sé que voy a trabajar con medios 4K y que mi exportación final debe ser en 4K, pero mi equipo tiene recursos limitados, puedo crear una línea de tiempo en Full HD, trabajarla completamente en Full HD, ya que sé que DaVinci Resolve va a reproducir mis medios en ese tamaño. Y una vez he finalizado mi edición, copio la edición, creo una nueva línea de tiempo que sí esté en 4K, y en esta nueva línea de tiempo pego mi edición. Una vez sé que mi edición está en una línea de tiempo 4K y que ya he terminado de hacer todo el proceso de edición, voy a la página de Deliver y exporto en 4K. Otra opción a la que pueden acudir es en nuestro Project Settings, en el Master Settings Video Monitoring, utilizar un Video Bit Depth de 8 bits. Esto puede producir ciertos artefactos en la imagen y crear banding, por ejemplo, pero puede ser útil para optimizar estas ediciones en estos equipos más limitados. Ya posterior, cuando vayan a realizar específicamente el color grading, pueden retomar nuevamente los 10 bits y aprovechar toda la profundidad de color. También pueden habilitar esta opción denominada Monitor Scaling en la opción básica, lo cual también agiliza un poco el funcionamiento de DaVinci Resolve. Estas optimizaciones que hemos observado hasta el momento son dentro de DaVinci Resolve, pero quiero adicionalmente hacer un par de recomendaciones generales que pueden mejorar significativamente cómo funciona DaVinci Resolve en sus equipos. La primera es limpiar o depurar los temporales, el caché, los render in place que realicemos en nuestro video. Entonces, una vez hemos finalizado un proyecto y sabemos que ya no vamos a emplear esos archivos, les recomiendo ingresar al directorio
el cual ustedes hayan previamente seleccionado y eliminar todos los temporales que tengan de DaVinci Resolve para que el disco en el cual estén trabajando tenga mucho más espacio disponible y trabaje de una mejor manera. Otra recomendación que puedo hacerles es siempre procurar utilizar el disco duro más rápido que tengan y con mayor espacio disponible en su sistema. En este disco tener tanto los archivos, la media, todo lo que van a utilizar en su proyecto, como la carpeta de temporales, de ser posible. Si cuentan con otro disco, por ejemplo M2, conectado directamente a su sistema, no por un enclosure USB, sino directamente en un puerto M2 en su equipo, por ejemplo, pueden utilizar eso porque van a tener la máxima velocidad disponible y van a poder trabajar de manera fluida, pero eviten al máximo tener su media o destinar para el proxy media, para el render caché, un disco duro de tecnología antigua, un HDD, un disco duro viejo, y tener una muy buena organización tanto de los medios como de los temporales. En sus proyectos, en las opciones del proyecto, configurar y tener muy claro en qué parte van a estar guardados sus proxies, sus caché, los styles de la página de color, ya que si tenemos una organización clara, podemos gestionar de mejor manera esos archivos que se generan y que podemos borrar posteriormente, todos estos temporales, y trabajar de una mejor manera en DaVinci Resolve. Si tienes alguna duda o crees que me faltó comentar algo, por favor déjalo en los comentarios. Será un gusto para mí poder resolver esas dudas. La idea es que puedan utilizar DaVinci Resolve en cualquier equipo. Sé que hay equipos que están un poco más limitados que otros, pero con estas optimizaciones seguramente van a poder trabajar de una mejor manera. Gracias por llegar hasta acá. Suscríbete al canal, mira este video y suscríbete al canal. Chao.